la única estrategia para que la contención, o sea, para que otra vez no vuelvas a caer en ese lugar de oraciones no contestadas, de pasividad, es que la presencia de Dios y el reino de Dios se estén dilatando, se estén ensanchando, estén creciendo constantemente. Tome nota ahí. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, número uno, es una realidad eterna. Lo voy a repetir. El reino de Dios es una realidad eterna que puede afectar o que puede cambiar cualquier situación presente aquí y ahora. Lo voy a repetir. El reino de Dios es una realidad eterna que puede cambiar o puede afectar cualquier realidad presente aquí y ahora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es su realidad? Una persona que está enferma, su realidad es la enfermedad, ¿verdad que sí? El dolor. ¿Qué hace el reino de Dios? El reino de Dios, cuando viene a una persona, puede cambiar esa realidad aquí y ahora. En otras palabras, está enferma, el reino de Dios viene sobre la persona se sana, la persona comienza a decir, ya no me duele. Y ahora esa persona tiene la responsabilidad, no sé si está listo para esto, de hacer lo mismo por otra persona. Eso es una expansión del reino. Pastor, ¿cómo es que una persona puede sostener una sanidad sanando a otros? Lo voy a repetir. ¿Cómo es que una persona puede sostener una sanidad sanando a otros? Si Dios te sanó aquí, levante la mano. ¿Cuánta gente dice, Dios me sanó aquí? Levante su mano alto. Si Dios te sanó en esta casa, tú tienes una responsabilidad. El día que recibiste tu sanidad, recibiste una responsabilidad. Y esa responsabilidad es ir allá afuera, predicar el evangelio y decirle a toda persona que veas enferma, Dios me sanó en esa casa. Dios me sanó. Oh, Rebeca Shopremacasi. Dios transformó mi vida en ese lugar. Tú tienes la responsabilidad de decirle, Dios también te puede sanar. Cierra tus ojos, levanta tus manos, porque este día tú vas a conocer el poder sobrenatural de Dios. Dije, todo milagro, toda bendición, toda sanidad viene con una responsabilidad. Recibiste la sanidad, recibiste una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? De ensanchar el reino de Dios. Todo milagro, toda sanidad te es dada. Dije, todo milagro y toda sanidad, todo milagro financiero, toda liberación te es dada. ¿Sabe para qué? Para que usted tenga un testimonio. Una persona que no ha experimentado lo sobrenatural de Dios no tiene testimonio. La religión dice, guarda tu testimonio. Y yo digo, ¿cuál? Una persona que no ha experimentado el poder sobrenatural de Dios no tiene un testimonio. Pero alguien que dice, pastor, yo llegué aquí deprimido y un día estaba adorando y sentí un abrazo y sentí un calor y sentí la presencia de Dios. Salí de este lugar y era otra persona. Mire esto, lo que usted recibió fue una liberación. A la par de la liberación, usted ya tiene un testimonio, y ese testimonio tiene una responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Ensanchar el reino. Póngala ahí. Cada vez que usted predica, cada vez que usted da su testimonio, cada vez que usted habla lo que Dios hizo por usted, pasa algo en lo espiritual. Le voy a decir qué pasa. La unción aumenta. ¿Qué quiere decir unción? Unción es el poder que está en una persona para hacer la voluntad de Dios. Pastor, ¿por qué mis oraciones? No sé si está listo para esto, pero ahí le va. ¿Por qué mis oraciones no tienen poder? ¿Por qué cuando oro las cosas no pasan? A todos nos ha pasado eso. ¿Por qué?
Yo oro por un enfermo y el enfermo no se sana. ¿Por qué lo sobrenatural no sucede? Póngala ahí. Porque falta unción. ¿Y por qué falta unción, pastor? Porque no he testificado lo suficiente. Cuando usted recibe un milagro y usted comienza a testificarlo, comienza a decirle: mira, yo en ese lugar Dios me sanó, mira, en ese lugar Dios me sanó, Dios lo puede hacer contigo. Ahí mismo Dios está diciendo: mi hijo me está dando la gloria a mí, yo tengo que poner más unción, más unción, más unción. Y llega un momento que ni siquiera has abierto la boca para contar ese milagro, y la persona que está delante de ti comienza a sanarse, comienza a liberarse, algo sobrenatural comienza a pasar. ¿Por qué, pastor? Porque tomaste la responsabilidad y comenzaste a trabajar en ella. Uno de los grandes errores de la iglesia es no enseñar que con cada milagro viene una responsabilidad. Dije que con cada milagro viene una responsabilidad, y como no tomamos la responsabilidad, muchas veces la iglesia pierde el milagro. Como no tomamos la responsabilidad, muchas veces la iglesia pierde la palabra. El reino de los cielos es un lugar, o es el lugar donde Dios habita. Es donde está su trono. En otras palabras, el reino de los cielos es un lugar donde desde el que Dios reina. Lo voy a repetir. El reino de los cielos es un lugar desde el cual Dios reina. Está su trono. Y aquí hay algo, póngala ahí. En el reino de los cielos hay una ciudad. El reino de los cielos está en el tercer cielo. ¿Cuántos cielos hay, pastor? Habla de 3 cielos. Número 1 es el cielo que vemos, en donde nosotros habitamos, el cielo azul. Número 2, el segundo cielo, es donde dice la palabra de Dios que están los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas. Y el tercer cielo, que es donde habita Dios. Está donde está el reino de los cielos. Es donde usted y yo vamos a resucitar y vamos a ir juntamente con Él. ¿Verdad que sí? Aquí no. Hay otros por acá que se quieren quedar aquí en la tierra. Yo digo, en el reino de los cielos es donde vamos a estar juntamente con Él, adorando, danzando y haciendo de todo. Entonces, en este momento, vamos a Éxodo 33:20. Si me lo pueden poner también aquí atrás. El reino de los cielos es un lugar inaccesible para una persona normal. Digo más, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En otras palabras, toda persona. Y además dijo Dios a Moisés: no podrás ver mi rostro en esta ocasión. Se lo voy a leer la amplificada. No sea que mi ira se encienda también contra ti y te destruya a ti y a tu pueblo, porque ningún hombre entre ellos me verá y vivirá, pues son, mire esto, pues son sumamente pecadores. Levante la mano a la cuenta de 3. Todo pecador. Hay unos que ya no. Todos somos pecadores. En otras palabras, la palabra de Dios dice que todo hombre pecador, si entra al reino de los cielos, muere por causa del pecado. Entonces, pastor, ¿cómo es que podemos accesar al reino de Dios si en la palabra de Dios dice que todo aquel, es que esto le puedo romper aquí los sesos, la cabeza y todo? ¿Cómo es que podemos nosotros entrar al reino de Dios si la palabra de Dios dice que todo aquel que entra al reino, que todo aquel que se encuentre cara a cara con Dios,
cae muerto por causa del pecado. Por años. Yo crecí siendo cristiano. Yo nací siendo cristiano. Me voy a meter en problemas, pero no me importa. Pero siendo un cristiano rodeado de gente no entendida ni con revelación. Y yo conocí una persona cuando yo era joven y pequeño que decía: yo me iba a morir. Y reconocí a Jesús como mi Señor y Salvador. Y pude verme cara a cara con Dios. La iglesia y todos los cristianos que lo rodeaban lo tiraban de loco, porque decían: la Biblia dice que nadie puede ver cara a cara a Dios. La Biblia dice que tú eres tan pecador que si ves cara a cara a Dios caes muerto. Y era un montón de gente juzgándolo y señalándolo, hasta que llegó un momento que él dejó de testificar. Y yo estaba estudiando ayer en la noche, y yo me trajo Dios, me mostró esa historia. Y yo le dije: pero Señor, ¿por qué si tu palabra dice? Yo sí le creía a él, porque cuando él hablaba eso, se iluminaba su rostro. Pero ¿por qué si tu palabra dice que ningún hombre te puede ver cara a cara? Yo tengo que llevarle una respuesta a la iglesia. ¿Por qué si tu palabra dice que si una persona entra a tu reino cae muerto? ¿Por qué es que yo predico que te puedo ver cara a cara? Porque es que yo te he estado contigo cara a cara. He experimentado tu presencia al máximo. Te he sentido, te he olido. He tenido visiones, he tenido encuentros contigo. Y Dios me dijo lo siguiente: póngala ahí. La única forma de ver cara a cara a Dios y entrar en el reino de Dios, número uno, es en el espíritu. Lo que puede ver a Dios no es tu carne, es tu espíritu. Y número dos, dijo: tú eres pecador. Y esto fue lo que me dijo Dios: tú eres pecador, Joel, hasta el día que la sangre de mi hijo Jesús te limpió. En otras palabras, la única forma de entrar en el reino de Dios, de tener un encuentro cara a cara con Dios, es en el espíritu y por medio de la sangre de Cristo. Este testimonio de esta persona que decía: es que yo vi a Dios, había tenido algo, que él estaba casi muerto, y en ese lugar casi muerto él había reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Y la palabra de Dios dice que cuando tú estás en el espíritu y crees con todo tu corazón que Jesús es tu Señor y Salvador, te apropias de la sangre de Cristo. Usted está justificado. Diga: usted está justificado para entrar al reino de Dios. Es como: necesito un abrigo. No, pero grande. ¿Alguien tiene un abrigo grande? Ándale. Échamelo. Pero aquí quédate conmigo para ayudarme. Es como que usted es un pecador. Quiero que ponga mucha atención en esto. No me vea hasta atrás. Vente conmigo, que estoy chiquito. Es como que usted es un pecador. Y de repente, usted va a la presencia de Dios y llega y dice: él es Joel el pecador. No puede entrar aquí. No puede entrar delante de mí. Pero de repente tú dices: Padre Celestial, Jesucristo, hoy me apropio de tu sangre. Hoy me apropio de ese sacrificio en la cruz. Hoy comienzo a hacer tu voluntad. Comienzo a renunciar a mi voluntad, a mis deseos, a mi carne. Y hoy, Jesucristo, te acepto como mi Señor y Salvador. Y en ese momento, tápame así la cara. Y en ese momento, la sangre te cubre. Y cuando vas al trono de Dios, Él no está viendo a Joel, Él está viendo la sangre de su Hijo Jesús, que fue derramada por ti. Él está viendo la sangre, dije, de su Hijo Jesús,
Y Él dice: yo no puedo negarle la entrada a mi trono a la sangre de mi Hijo. Diga: yo no puedo negarle la entrada a mi trono. Yo no puedo negarle la entrada a mi trono si Él es mi Hijo. El reino de los cielos es un misterio, pero el reino de los cielos no es un misterio para el que tiene revelación. Y el reino de los cielos es un misterio para la religión, pero es muy sencillo para el que tiene revelación. Hay una persona que puede decir: es que cuando yo me encuentro cara a cara con Él, Él no me está viendo a mí. Él está viendo la sangre de su Hijo Jesús a través de mí. Él está viendo esa pureza. Él está viendo esa limpieza. Él no está viendo ese pecado. Él está viendo el sacrificio más grande y más puro. Es por eso que podemos acercarnos a Él. Cuando somos limpiados por la sangre de Jesús, cuando tomamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es cuando podemos accesar a la presencia de Dios. Es por eso que toda persona que niega a Jesús como Dios no puede y se vuelve insensible a la presencia de Dios. No puede encontrarse con Dios. No puede ver la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque quiere entrar al trono en sus fuerzas. Y le voy a decir algo. No importa qué tan santo creas ser, si la sangre de Cristo Jesús no está sobre tu vida, jamás vas a poder tener un encuentro con la presencia de Dios. El reino de Dios es la extensión de su trono aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir su trono? Póngala ahí: su gobierno, su dominio, sus reglas. Por eso es que una iglesia que no es de reino te dice: no pasa nada, Dios te ama, si pecaste no te preocupes. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué pueden decir eso deliberadamente? O la religión: un día Dios nos va a llevar. ¿Se acuerda de Lázaro? Y que Jesús le dijo: Marta, ¿qué pasó con Lázaro? ¿No te he dicho que los muertos resucitarán? ¿Y qué dice la religión? Sí, Jesús, yo sé que cuando tú regreses vamos a resucitar contigo. ¿Y qué dijo Marta? Jesús, yo sé que algún día Él va a resucitar. Yo sé que un día será. Diga conmigo: religión. Pero Jesús, diga conmigo: reino. Dijo: no has entendido nada, Marta. Yo te estoy diciendo que si crees en el Señor tu Dios, Rebeca Shop, Rebeca sí, vas a resucitar hoy. Lázaro, sal de la tumba. Yo vengo a decirte esto. Esto no se trata de mañana, de pasado mañana. El reino de Dios tiene que venir hoy a tu vida. Si tú crees con tu corazón, si tú crees con tu corazón que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y este día tú te apropias de la sangre, así como Jesús le dijo a Marta: yo te he dicho que es hoy. Hoy resucita lo que está muerto. Hoy resucitan las finanzas. Hoy el reino de los cielos sigue ensanchándose a través de tu vida. En otra palabra, póngala y siéntese. En donde está el reino de Dios hay una extensión. Por lo tanto, hay un trono. Y si hay un trono es que hay un rey. Y si hay un rey es que hay un reino. Y si hay un reino es que hay reglas. Dije: donde está el reino de Dios, venga tu reino. El reino de Dios viene es porque hay un trono. Y si hay un trono es porque hay un rey.
Y si hay un rey es porque hay reglas. La gente que puede decirle deliberadamente: ay, ven cómo eres, no pasa nada, todos somos pecadores. Si es muy difícil caminar en santidad, no te preocupes. Ay, si hay dos hombres con dos hombres, dos mujeres con dos mujeres, no es pecado, no pasa nada. Dios nos ama a todos. Mentira del diablo. ¿Sabe por qué pueden decir eso? Porque en el altar donde predican no hay un trono. Cuando en el altar donde tú predicas hay un trono, tú sabes que detrás de ti hay un rey juzgando tus palabras, diciendo: él es verdad lo que está diciendo, él es mentira lo que está diciendo. Yo tengo que cuidar lo que digo, porque sé que el Rey de Reyes está detrás de mí, juzgando lo que yo estoy diciendo. Cuando no hay un trono, no hay temor. El principio del temor de Dios es que tengas la revelación que en tu vida, que en tu casa, que en tu negocio, que en tu familia hay un trono establecido con un rey sentado. Ese es el principio del temor. Una persona que no entiende que hay un trono con un rey sentado no puede tener temor. Puede mentir deliberadamente, puede abusar deliberadamente, puede gritar deliberadamente, puede maldecir deliberadamente. ¿Sabe por qué? Porque no tiene temor, porque no tiene la conciencia de que hay un trono en su vida. Póngala ahí. Donde quiera que la voluntad de Dios sea hecha, ahí hay un cielo en la tierra. Lo voy a repetir. Donde quiera que la voluntad de Dios sea hecha, ahí hay un cielo en la tierra. Lo voy a repetir. Donde quiera que la voluntad de Dios sea hecha, ahí hay un cielo en la tierra. Mateo 6:10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Venga. Diga conmigo: venga tu reino y hágase diga conmigo: tu voluntad. Diga conmigo otra vez: tu voluntad. Diga conmigo: tu voluntad. Pastor, no me lo quiten, ¿es posible traer el cielo a la tierra? La respuesta es sí. Pastor, ¿cuál es el precio que hay que pagar? El precio que hay que pagar para que el cielo venga a la tierra es muy sencillo: renunciar a tu voluntad y hacer su voluntad. Dice amén. Pero cuando a su hijo se le mete el chuki, se le olvida el amén. Acá no. Dice: Señor, yo hago tu voluntad. Pero en ese momento que alguien se tomó su Coca-Cola que quedaba en el refri, se le olvidó la voluntad de Dios. En otras palabras, en el momento que perdiste la voluntad de Dios, el reino de los cielos regresó a los cielos. Lo voy a repetir. En el momento que perdiste de vista la voluntad de Dios, el reino de los cielos regresó a los cielos y tú te quedaste con tu reinito. Hay pastores, hay iglesias, hay familias, hay empresarios, hay hombres y mujeres que viven en su reinito y no entienden que hay un reino eterno, sin límite, sobrenatural. Pero como estás viviendo en tu reinito, diga conmigo:
mi voluntad, mi reino. Diga conmigo otra vez, mi voluntad, mi reino. Dime en tus decisiones cuánto hay de tu voluntad y te voy a decir en tu vida cuánto hay de tu reino. En otras palabras, ¿en base a qué tomas tus decisiones diarias? ¿En base a tu voluntad o en base al reino de Dios, a la voluntad de Dios? Pastor, a mi voluntad. Pues bueno, el resultado va a ser tu reino. ¿Qué es tu reino? Póngala ahí. ¿Qué significa mi reino? Mi reino significa mis reglas. Mi reino significa mis limitaciones. Mi reino significa mi economía. Mi reino significa mi conocimiento. Mi reino significa mis habilidades. Cuando haces tu voluntad por encima de la de Dios, tú solamente dependes de tus habilidades, de tus conocimientos, de tus finanzas, de lo que tienes en tu bolsa. De eso dependes. Pero cuando dices, Señor, yo renuncio a mi voluntad y comienzo a hacer tu voluntad, ahí mismo tu economía es reemplazada por la economía de Dios. Tu conocimiento es reemplazado por el conocimiento de Dios. Tu sabiduría comienza a ser reemplazada por la sabiduría de Dios. Y de repente tú dices, es que yo en qué momento empecé a ser sabio, en qué momento tomé buenas decisiones, en qué momento mi economía comenzó a crecer, en qué momento mi familia se comenzó a restaurar. En el momento que renunciaste a tu voluntad. Pastor, ¿por qué mi familia? ¿Por qué mi familia no se restaura? Pastor, ¿por qué las finanzas no vienen? Pastor, ¿por qué esta respuesta no viene? Póngala ahí con rojita. Porque estoy, así póngale. Repita conmigo. Las respuestas no vienen porque estoy haciendo mi voluntad. Sencillo. Sencillo. Dile al de al lado, esto es sencillo, hermano. El reino de los cielos no es algo físico, es donde la voluntad de Dios se hace en una familia, en una vida, en una iglesia. Ahí está la extensión de los cielos. Dije, donde la voluntad de Dios se hace en una familia, en una vida, en una iglesia, ahí está la extensión de los cielos. Ponga esto atención ahí. Donde quiera que el reino venga, donde quiera que el reino venga, hay un pedazo de cielo en la tierra. Lo voy a repetir. Donde quiera que el reino venga, hay un pedazo del cielo en la tierra. Por lo tanto, pastor, si donde quiera que el reino viene, donde quiera que haya obediencia, donde quiera que la voluntad de Dios se establezca, el reino viene y es un pedazo de cielo en la tierra, te lo voy a poner en otras palabras. Donde quiera que está viviendo gente en rebeldía, en pecado y desobediencia, hay un infierno en la tierra. Piense, pastor, tengo un hijo más rebelde que... En esa familia, tú llegas a tu casa, un infierno. Mi esposa, pastor, ay, no, ni le cuento, pastor. Una calamidad. Más rebelde que Mia Colucci en la telenovela. Más rebelde que nada. No me hace ni caso, pastor. Le garantizo que usted cuando llegue a esa casa es un infierno en la tierra.
Dije, es un infierno en la tierra. Porque donde hay rebeldía, donde hay pecado, donde hay desobediencia, no importa cuánto billete haya. No importa cuánto billete haya. No importa si la casa es gigante o es chiquita. No importa si anda usted en un Mercedes-Benz o anda a patrulla. No importa. Donde sea que hay pecado, que hay desobediencia, que hay rebeldía, hay un infierno en la tierra. Pastor, ya lo identifiqué. Hay un infierno en mi casa. Hay un infierno en la tierra. ¿Cómo es que ese infierno cambia? ¿Cómo es que saco el infierno de la tierra en mi casa? El día que tú te levantes y tomes la decisión seria. Diga conmigo, seria. Se lo pongo en español. El día que te pongas los pantalones y diga, yo no más voy a caer en la rebeldía, yo no más voy a permitir que se levante el pecado en mi casa. Ahora mismo mi casa está santificada, yo estoy santificado, yo voy a hacer la voluntad de Dios, voy a seguir la voluntad de Dios. En ese momento el reino de los cielos viene sobre ti. Y cuando viene sobre ti el reino de los cielos y tú sigues caminando de esa manera, ahora el reino de los cielos ya no está en ti, sino comienza a expandirse. Dije, comienza a expandirse. Y ahora comienza a afectar tu casa, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tus empleados. Pero el reino de los cielos tiene que expandirse. Entre mayor sea la rebeldía, entre mayor sea el pecado, mayor tiene que ser el reino en tu vida. Dije, mayor tiene que ser el reino en tu vida. Tu oración tiene que ser todos los días. Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo eres. Que venga, diga conmigo, que venga y que se haga tu voluntad. Tu oración diaria tiene que cambiar. Diga, tu oración diaria tiene que cambiar. La oración de la gente. Padre, bendíceme, ayúdame. Padre, bendice a mis hijos, cuida a mis hijos, protege a mis hijos. Padre, que el pan de cada día venga. Dígale al de al lado, ya estás en universidad, hermanito. Le voy a decir cuál tiene que ser la oración. Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santo eres, santo eres, santo eres. Que venga tu reino a esta tierra, sobre mi vida, sobre mi familia. Que se haga tu voluntad. Y este día, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a renunciar a mi voluntad. Y tiene que decir todos los días, este día, esta mañana yo renuncio a mi voluntad para hacer tu voluntad. Yo renuncio a mis deseos para hacer tus deseos. Yo renuncio a mí mismo para que seas tú sobre mi vida. Tu oración diaria tiene que ser: renuncio a mi voluntad, renuncio a la carne, renuncio a los deseos y hoy me apropio de tu voluntad. Siguiente día, renuncio a mi voluntad, renuncio a mi carne, renuncio a mis deseos, me apropio de tu voluntad. Renuncio a mi carne, renuncio a mis deseos. Y ahí el reino de Dios comienza a venir, comienza a venir, comienza a venir, comienza a expandirse, comienza a crecer, comienza a venir, comienza a expandirse, comienza a crecer. Y todo lo que está a tu alrededor tiene que ser gobernado por el reino de Dios. ¿Cuándo viene el reino? Cuando se lo pides y cuando renuncias a tu voluntad. Sencillo. Le digo la oración del religioso. Se pone en su cosa. Diosito lindo, te doy gracias por este día. ¿Sabe por qué me la sé de memoria? Porque lo poco que oré, lo oré 16 años lo mismo. Bendice mi familia, bendice mi casa, cuídame, protégeme, que este día pueda hacer billete en el negocio,
Te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y vivía con la falsa fe, creyendo que algo iba a pasar. Y nada pasaba. Lo único que pasaba era la misericordia. Vivía de las migajas de la misericordia de Dios. Hasta que un día dije: Padre Celestial, no me importa mi familia, no me importa nada. Renuncio a mi sangre, renuncio a mi ADN, renuncio a mi familia, renuncio a la religión, renuncio a mi voluntad. Y yo lo único que quiero hacer es tu voluntad. En ese preciso momento, mi oración comenzó a cambiar, mi vida comenzó a cambiar. Y hasta el día de hoy, lo que me ha traído a este lugar, lo que me ha llevado en los negocios a donde estoy hoy, mucho o poco, lo que me ha llevado a estar pastoreando esta iglesia, no ha sido nada, no ha sido ni mis capacidades, ni mi conocimiento, ni nada. Lo único que ha sido es la capacidad de renunciar a mi carne, a mi voluntad y hacer la voluntad de Dios. Dios sabe que si Él me pide que dé un paso, yo doy ese paso. Dios sabe que si Él me pide que no lo haga, no lo hago. La cantidad de reino que hay en tu vida radica en cuánta voluntad de Dios hay en tu vida. La cantidad de unción que hay en tu vida radica en cuánto testificas de Dios. ¿Quieres reino? A su voluntad. ¿Quieres unción? Habla lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo voy a repetir. ¿Quieres reino? A su voluntad. ¿Quieres unción? Habla lo que Dios está haciendo en tu vida. Termino con esto. Cuando tú lo primero que se aprende en la guerra espiritual, y con eso termino. Dije, lo primero que se aprende en la guerra espiritual, y este es uno de los grandes errores cuando la gente comienza a hacer guerra espiritual. Lo primero que usted tiene que aprender en una guerra, cuando usted se involucra en una guerra, o cuando un país se involucra en una guerra, son dos cosas. Número uno, bueno, es una cosa. Diga conmigo, las reglas. ¿Qué quiere decir las reglas? Dos cosas: derechos y obligaciones. Uno de los grandes problemas de las personas es que cuando entran en guerra espiritual no conocen sus derechos. Cuando tú conoces tus derechos, los puedes aplicar en tu vida diaria. Pastor, cierro con esto. ¿Cómo es que yo puedo? No sé si está listo para esto, pero ahí le va. ¿Cómo es que yo puedo, o que los derechos u obligaciones se aplican en mi vida? ¿Usted qué nacionalidad tiene? ¿En dónde vive? Cuando usted vive en un lugar, cuando usted tiene la nacionalidad de ese lugar, automáticamente usted adquiere los derechos y las obligaciones de ese lugar. En otras palabras, comienzan a regirlos las reglas de ese lugar. Un ejemplo, imagínese que usted vive en Medio Oriente y tiene 10 esposas, porque en Medio Oriente es legal la poligamia. Y viene a México y quiere tener 10 esposas. ¿Se puede? Usted llega al registro civil y dice: me quiero casar con 10. Le va a decir: Señor, está prohibido. Porque en las leyes de esta nación solamente usted puede tener una esposa. Uno de los grandes problemas en la guerra espiritual es que la gente hace guerra espiritual desde su nacionalidad, desde ser mexicano. Usted hace guerra espiritual como mexicano. Y la guerra espiritual y el reino de Dios, usted tiene que entrar en el reino de Dios. En el momento que usted,
yo no sé si está listo. En el momento que usted decidió reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y apropiarse de la sangre de Cristo, usted dejó de ser mexicano y pasó a ser ciudadano del reino. Ahora todas las reglas del reino lo rigen a usted, no las reglas de México. Y mire qué poderoso es el Evangelio de Dios. Que ninguna regla, pónganme atención acá, ni una regla que está en la palabra de Dios va en contra de la ley de esta nación. Ninguna regla. Si usted hace la voluntad de Dios, usted sigue la voluntad de Dios, usted va a seguir todas las reglas de esta nación. En otra palabra, cuando usted conoce sus derechos como ciudadano del reino, usted nunca más quiere dejar el reino. Cuando usted conoce sus derechos como ciudadano del reino, nunca más quiere dejar el reino. En otras palabras, y se lo voy a enseñar, la salud, póngala ahí, no es un don, es un derecho. Dije, la salud no es un don, es un derecho. Cuando usted ve el don de sanidad, ¿sabe para qué es el don de sanidad? ¿No está entendiendo? ¿Sabe para qué funciona el don de sanidad? ¿No está entendiendo? ¿Sabe para qué funciona el don de sanidad? Para sanar al impío. Porque cuando tú estás en el reino, el don de sanidad funciona para sanar al que no cree, al que necesita de un hombre para ser sanado. Para eso funciona el don de sanidad. Porque en el reino de Dios la salud es un derecho. En otras palabras, usted si es ciudadano del reino y comienza a enfermarse, usted va a la presencia de Dios y usted puede pararse y decir: Padre Celestial, yo soy ciudadano del reino y en mis derechos está la salud. Hoy clamo para que venga salud divina sobre mi vida y toda enfermedad se vaya de mí. Y ahí mismo usted comienza a ser sanado, usted comienza a ser liberado. Padre Celestial, la prosperidad es un derecho. Yo vengo aquí delante de ti pidiendo que esa prosperidad venga sobre mi vida. Y ahí mismo es donde la prosperidad comienza a manifestarse. Todo está en el reino de Dios. Dije, todo lo que usted necesita está en el reino de Dios. Cada vez que Jesús predicó y enseñó acerca del reino, dijo esto: 5 cosas no pueden permanecer. Todo Juan, todo Marcos, todo Mateo están llenos de estos. 5 cosas no pueden permanecer cuando el reino de Dios viene: la pobreza, la enfermedad, el pecado, los demonios y la muerte. Cinco cosas no pueden permanecer: la pobreza, la enfermedad, el pecado, los demonios y la muerte. Lucas 17, 20, 21. Y cuando los fariseos le preguntaron ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, él les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí y helo allá, porque he aquí el reino de Dios está. Porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. ¿Cómo podrás decir es allá, es acá? Usted no viene a este lugar a decir es que el reino de Dios está ahí. Está bien, porque el reino de Dios está, pero usted tiene que venir a este lugar a decir: yo voy a ir ahí que está el reino de Dios, para que me enseñen cómo el reino de Dios va a estar en mi vida, para que me enseñen cómo el reino de Dios está en mi familia, para que me enseñen. Este es el tiempo de dejar de buscar una estructura física, de buscar un lugar físico, sino entender que el reino de Dios está dentro de ti.
Y cuando el reino de Dios viene a una persona y comienza a manifestarse esa persona, la pobreza, el pecado, la enfermedad, la muerte se tienen que ir. La liberación más grande de una persona es cuando el reino de Dios viene. Porque cuando el reino de Dios viene, el miedo se va, el miedo a la muerte se va, el miedo a la enfermedad se va, el miedo a la pobreza se va.